Amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo programa de InfoSalud. Soy el doctor Napoleón Salgado y quiero agradecerles porque cada día se siguen sumando a nuestros canales de YouTube y Facebook, porque este programa está hecho por y para ustedes, para tener una buena salud. Bienvenida, Caro. Gracias, doctor. Es un gusto para mí estar en este espacio que afortunadamente está consolidando una comunidad bien informada para llevar un estilo de vida saludable. Así que muchas gracias a ustedes por ser parte de este proyecto a través de sus comentarios y sugerencias sobre los temas que más les preocupan. Y por eso hoy vamos a hablar de algunas enfermedades que, si bien pueden prevenirse, hoy por hoy se dan de forma muy frecuente. El hígado graso no alcohólico, un problema que se puede prevenir. Hipertensión arterial, ¿por qué lo llaman el asesino silencioso? Apneas obstructivas del sueño, cuando roncar es un problema de salud muy peligroso. Con el auspicio de Grupo Bariátrico, Dr. Napoleón Salgado, médicos que cambian vidas. Al hígado se lo conoce como el laboratorio del cuerpo, porque cumple funciones complejas como regular sustancias químicas de la sangre y excretar los desechos a través de la bilis. ¿Sabías, Caro, que la mayor parte de la sangre que bombea al corazón pasa a través de este órgano? Y eso hace que cumpla funciones metabólicas complejas. Qué interesante, doctor, y es que con tanta actividad el hígado es un órgano que no descansa nunca, y si es que llevamos malos hábitos alimenticios y de vida en general podríamos enfermarlo. Por ejemplo, el hígado graso no alcohólico es una enfermedad que se da a causa de la acumulación de grasa en las células hepáticas. En la actualidad y a nivel mundial se habla de una prevalencia de hígado graso de proporciones epidémicas, entre el 20 y 30% en adultos de la población en general, mientras que en personas con obesidad y diabetes la cifra aumenta al 70 y 90%. Esta es una enfermedad que sin un tratamiento correcto puede ser mortal. Queremos compartir con ustedes el testimonio de Luz María, quien luego de mucho tiempo de padecer las consecuencias de un complejo deterioro de su hígado, encontró una segunda oportunidad gracias a un trasplante, un procedimiento que le salvó la vida. Veamos el video de testimonio de Luz María a continuación. Me llamo Luz María Suárez Palacios, tengo 58 años, son 11 años de mi trasplante hepático. La verdad es que yo no sabía que tenía esta enfermedad, me cogió de improviso. Comencé con una hepatitis A autoinmune, pero no se dio la medicación correcta, entonces bueno, comencé con la cirrosis. Nunca tuve ningún síntoma, es decir, por ejemplo en mi rostro yo no tenía cansancio, no tenía nada, no se notaba nada. Únicamente en los exámenes se daban cuenta que yo estaba mal. A partir de más o menos del 2005, 2006, ya el doctor me dijo que ya no había cómo, que esto se iba al trasplante. Es más, en mi familia ya habían comenzado a ponerse de acuerdo qué iban a hacer, porque supuestamente yo ya no iba a resistir y tuve una crisis bastante fuerte. Del trasplante yo salí bien, ahora mi vida es normal, bueno, en lo que se da, ¿no? Y de ahí yo hago mi trabajo, paso aquí en mi casa, trabajo con mi hija aquí en un proyecto que tenemos de maderas, que pintamos maderas. La gente debería, sí, ser donante. Yo soy donante. Yo el momento que cambié mi cédula, yo puse que soy donante. Porque si yo recibí algo para yo poder vivir, yo también tengo que corresponder a eso que yo recibí. Porque muchas personas que desgraciadamente tienen muerte cerebral, entonces esos órganos pueden salvar muchas vidas. No una, bastantes, porque utilizan riñones, hígados, piel, córneas, o sea, hueso. Todos necesitamos alguna vez de la ayuda de otra persona.
El hígado graso no alcohólico es una condición que presenta un daño muy grave en las células hepáticas y que también aumenta el riesgo de falla de este órgano. Cirrosis, carcinoma hepatocelular, generalmente se presentan en personas que ya tienen sobrepeso y obesidad. ¿Por qué es importante prevenirla? Para hablar de este tema tenemos un invitado muy especial, el doctor Franz Serpa, especialista en cirugía digestiva y de trasplante de hígado. El doctor Serpa está aquí en nuestro estudio de InfoSalud. Bienvenido, doctor Serpa. Gracias, Napoleón, por la invitación. Mucho gusto estar con usted y compartir con la gente nuestros conocimientos. El hígado graso es una enfermedad silenciosa que presenta síntomas en una persona ya cuando está en etapas avanzadas. ¿Cómo se puede diagnosticarlo? Generalmente, como tú ya mencionaste, está asociado a algunos factores. El primero es la obesidad o el sobrepeso. Otro de los factores puede ser las enfermedades metabólicas, entre las más importantes la diabetes, ¿sí? Y las dislipidemias, el colesterol, triglicéridos altos, son factores de riesgo. Entonces, una vez que uno establece que hay personas que tienen estos factores de riesgo, uno puede hacer algunos exámenes que nos permiten ya llegar al diagnóstico específico. El mejor examen y más objetivo es una biopsia. Lamentablemente la biopsia del hígado es un método invasivo y que tiene riesgo. Y es por eso que la medicina ha hecho esfuerzos para tratar de hacer otros tipos de exámenes que sean menos invasivos. Uno de esos y el más simple a veces es la ecografía. La ecografía, como todo el mundo sabe en medicina, es operador dependiente. Eso es un problema porque el hígado a un ecografista, al profesional, le puede parecer que es muy graso y a otro le puede parecer que no es tan graso. Entonces, por eso es que no es tan objetivo el examen. Pero para iniciar un estudio ya nos puede dar una buena señal sobre el comportamiento del hígado. Ok, el hígado graso, entonces, el eco es como su principal fuente de diagnóstico y también nos permite hacer un seguimiento. En eso estamos claros. Así es, como no es un método invasivo, es bueno, bonito y barato. Excelente. Entonces eso ayuda porque cualquier persona se puede hacer una ecografía y no solo nos sirve la ecografía para evaluar el hígado, nos permite ver la vesícula, el páncreas, los riñones. En realidad es un examen muy noble y barato. Una de las cosas que es interesantísimo en el hígado, y ya lo sabemos desde la mitología griega, es que el hígado es el único órgano que se regenera. Entonces, si por un acaso la causa de la fibrosis, cualquiera que ésta sea, no solo la grasa, se quita, en este caso la persona combate los factores de riesgo, combate la diabetes, combate la dislipidemia, combate la obesidad, existe la posibilidad de regresión de la enfermedad, o sea, de una fibrosis avanzada, puede mejorar, no se cura, no se hace un hígado normal, pero el hígado, con la nobleza que tiene, puede mantenerlo con vida a la persona por muchísimos años e inclusive llegar a fallecer de otra causa que no sea la del hígado. Pero para eso hay que hacer prevención y hay que diagnosticar a tiempo. ¿Sí? Y una de las formas es acudir donde el médico muchas de las veces, hacer una investigación, tomar en cuenta estos 3 consejos que tú ya nombraste y que lo hemos hablado. La obesidad es un problema, las dislipidemias son problemas, la diabetes es un problema, entonces para el hígado graso. Si uno tiene una de estas 3 cosas que cualquiera se puede dar cuenta viéndose al espejo en la casa, dice, mira, yo estoy con sobrepeso, es fácil de ver. Uno se hace un examen, o un diabético sabe que es diabético, o uno se hace un examen de sangre, inclusive de control hoy en día en las fábricas, y ve que está con colesterol, triglicéridos altos, dice, opa, puede ser que sea una señal. Ok, muy claro. Tenemos algunos ejemplos de acá en unas gráficas, vamos a verlas, para ir viendo cómo es esta progresión. ¿Qué tenemos ahí, doctor Serpa? Entonces, miren, aquí tienen un hígado. El hígado normal es un hígado de un color vino intenso, con una superficie totalmente lisa y unos bordes bien finos. Entonces, este es un hígado normal. En realidad, cuando uno le ve al hígado, uno le ve bonito. ¿Sí? Ese es un hígado sano. En la ecografía no se ve así, pero cuando hacemos cirugía nosotros lo podemos ver de una mejor manera. Ahí está avanzando ya. Cuando empieza a avanzar la enfermedad, empieza a infiltrarse de grasa, la grasa es de color amarillo y el hígado va tomando este aspecto amarillento y los bordes ya no son finos, son bordes redondeados. Entonces nosotros vemos que la enfermedad va avanzando ya, el hígado se va infiltrando de grasa. Después vamos ya para la fibrosis. La fibrosis es un estadio en el cual el hígado se empieza a retraer y empiezan a haber septos fibróticos entre los compartimientos del hígado y esto hace de que el hígado ya no tenga un buen funcionamiento. Esto quiere decir, la fibrosis es la consecuencia de la cicatrización del hígado. Como ya habíamos hablado, el hígado tiene la
característica de regenerarse. En esa regeneración produce fibrosis, que es la cicatriz, y esto lógicamente va a alterar el hígado. Y una tercera fase que ya es la cirrosis, cirrus que significa duro, en donde la fibrosis ha predominado en todo el parénquima hepático, en todo el hígado, en todo el órgano. A veces la gente confunde un poquito los términos porque a veces el médico le dice, mira, tienes una cirrosis con 80%. Y la gente dice, o sea, si yo me saco ese 80%, el resto queda bien. No, la fibrosis y la cirrosis en el hígado entero. Lo que hace mención es que tal vez un 20% de ese hígado está funcionante, un 30% o un 40% cumple la función, porque lamentablemente el hígado, cuando avanza en la enfermedad, él no da señales inmediatas, a no ser cuando la enfermedad ya está bien avanzada. ¿Y cuáles son las señales ya tardías y donde no deberíamos llegar? Porque lo ideal es la prevención. Es la barriga se llena de agua, nosotros la llamamos ascitis, las personas vomitan sangre, eso se llama una hemorragia digestiva y es porque hay unas varices, unas venas grandes en el esófago que se pueden romper y puede vomitar sangre. Y esto es la principal causa de muerte. Y otros pacientes tienen encefalopatía. Encefalopatía es al hígado no poder metabolizar las sustancias que se producen en el organismo. Estas sustancias son unas toxinas, van al cerebro y producen una confusión. Entonces yo hago la comparación siempre para que la gente pueda entender. Es como cuando uno inicia una ingesta de alcohol. Te tomas un vaso, la lengua se te pone medio más amortiguada. Te tomas 2, 3 vasos, empiezas a no poder moverte bien. Y el estadio más avanzado, que es el coma hepático, claro, es cuando en realidad te has tomado toda la botella. Y ¿no? te emborrachaste. Sí, y te emborrachaste. Entonces, ese es más o menos para que sepan cómo funciona la encefalopatía. La encefalopatía no es el síntoma más grave porque muchas de las veces no es el más mortal, ¿sí? Claro, pero es el más dramático, porque una persona a la cual, un padre, un hijo, a la cual tú le ves, porque esto les da a los niños también, que le ves que está totalmente normal, empieza a confundirse, lamentablemente impresiona mucho. ¿En qué momento el paciente se vuelve ictérico, se pone amarillo? Porque eso es también, la gente dice, usted tiene un problema hepático, está amarillo. Ya, entonces, una vez que la enfermedad ha avanzado, la enfermedad del hígado, cuando no es obstructiva de la vía biliar, pero cuando es enfermedad propia de los hepatocitos y ya no tiene más función, o sea, la función 100% que tenemos cuando el hígado es normal y se ha ido deteriorando y supera un 70% de destrucción del hígado, un 80% no tiene la capacidad de metabolismo, la fibrosis hace que la gente no pueda excretar la bilirrubina, que es algo normal del organismo. Lamentablemente no se puede excretar y las personas se empiezan a poner amarillas. Usted es experto en trasplantes hepáticos. ¿Qué pacientes son candidatos a un trasplante? En teoría, todos los pacientes con cirrosis deberían ser candidatos a trasplantes. Ahora, la pregunta mejor sería, ¿quién no les podemos trasplantar? El problema del trasplante es que es dependiente de los donantes. Entonces, nosotros podríamos trasplantar a todo el mundo. Lamentablemente no hay los órganos para todo el mundo, entonces uno tiene que escoger y empieza a decir, por ejemplo, al abuelito de 80 años no le voy a trasplantar porque tengo un joven de 40 años que necesita. Entonces empiezo a escoger en un inicio por la edad, después por la patología. Muchas veces me dicen, doctor, mi papá es joven, entonces él no es viejo, pero tiene un cáncer metastásico del páncreas, o sea, inició en el páncreas y el hígado está lleno de cáncer. Tampoco se puede trasplantar, ¿sí? Y así hay algunas condiciones, hay algunas enfermedades que ya no son del hígado, pero por ejemplo, una persona que tenga el corazón muy enfermo, que no aguante la cirugía, tampoco se lo puede trasplantar. Alguien que tenga una enfermedad que afecte otros órganos, el pulmón, el riñón, el cerebro, un cáncer cerebral, ya no son candidatos para trasplantar. Pero en principio, toda cirrosis es trasplantable, toda cirrosis. Okay. Un paciente obeso, por ejemplo, se vuelve como la obesidad es una enfermedad inflamatoria que impide tener una buena aceptación al órgano trasplantado. ¿Ese paciente podría bajar de peso inicialmente y luego ser trasplantado? Sí, lógico. Hay un sinnúmero mejor dicho, una de las principales causas de cirrosis es la esteatohepatitis no alcohólica, o sea, consecuencia de la obesidad.
Y muchos de estos pacientes, cuando una vez que se les hace a veces la cirugía bariátrica en el intento de... O sea, se puede hacer cirugía bariátrica antes de un trasplante, un paciente cirrótico. Antes y después, inclusive. Oh, sí, ya, okay. Porque si yo mantengo a un paciente obeso, mantengo el factor de riesgo para que ese hígado nuevo se vuelva a dañar. Entonces, hay muchos programas en los cuales el paciente se trasplanta a grandes obesos, en los cuales después de eso se les hace una cirugía bariátrica para mantener el órgano, porque no tendría ningún sentido curar el síntoma y no la causa. La causa fue la obesidad, no fue el hígado como tal. Interesantísimo. Doctor Serpa, queremos agradecer acá la presencia de usted. Ha sido muy contundente con todos los conceptos. Y ustedes, amigos, queremos agradecer también porque han escuchado de la voz del experto las consecuencias de tener un hígado graso, no alcohólico, que puede progresar y en un futuro poder hacerse una cirrosis. Pero tenemos alternativas, como ya lo dijo el doctor Serpa, de prevención. Y si ya lo tenemos, podemos tratarlos de la mejor manera de la mano de expertos. Gracias otra vez, doctor Serpa. Muchas gracias, Napoleón. Gracias a todos. Seguimos, amigos, con el siguiente segmento. No se despeguen de nuestras pantallas. Al volver, ¿qué es la hipertensión arterial y por qué le llaman el asesino silencioso? En estos tiempos de pandemia, las principales manifestaciones clínicas del COVID-19 son respiratorias. Sin embargo, con los avances de la investigación, se sabe que el nuevo coronavirus tiene un amplio espectro de problemas cardiovasculares que se complican en el paciente que ya presentan enfermedades como hipertensión arterial. Las personas con hipertensión, especialmente los adultos mayores, tienen mayor probabilidad de presentar sintomatología grave de COVID-19 y por ende de fallecer. También podrían tener secuelas graves como daños neurológicos y también problemas cardíacos. La hipertensión arterial es conocida como el asesino silencioso por ser un trastorno crónico y asintomático que daña órganos vitales si no se controla oportunamente. Las arterias y la fatiga del corazón son algunas de las lesiones más importantes y según la OMS es una condición que causa cerca de 10 millones de muertes cada año en todo el mundo. El problema es que muchas personas creen erróneamente que por no tener dolores de cabeza o por no tener antecedentes familiares, su presión está bien. También hay otras personas que saben que tienen este problema, pero que no acuden donde un especialista. Les hemos preparado un video para explicar cómo la hipertensión afecta a nuestro organismo, cuáles son lo que los médicos llamamos órganos blancos, aquellos que por una tensión arterial mal controlada pueden tener daños irreversibles. La hipertensión arterial no controlada provoca muchos daños en el organismo. El corazón, por ejemplo, es el órgano que recibe un gran impacto, ya que éste debe aumentar su fuerza para bombear la sangre al resto del cuerpo. Al tener que trabajar mucho más, el corazón tiende a agrandarse, se debilita y se vuelve menos eficiente, predisponiendo a las personas a un infarto. Con el paso de los años, nuestras arterias se endurecen y pierden elasticidad. Sin embargo, con una presión arterial elevada, este proceso se acelera y aumenta el riesgo de un accidente cerebrovascular. Los riñones son fundamentales para mantener la presión arterial dentro de los límites saludables. De allí que la hipertensión puede provocar una insuficiencia renal crónica, ya que daña los vasos sanguíneos de los riñones, provocando que no eliminen normalmente los desechos y el exceso de líquido del cuerpo. Por último, una presión arterial elevada produce alteraciones en los vasos sanguíneos del ojo, afectando a la retina, lo que se llama retinopatía hipertensiva. Las arterias del ojo se vuelven más gruesas y dificultan el paso normal de la sangre. Y aunque esta patología no presenta síntomas, si la hipertensión es severa, la persona experimenta visión borrosa, disminución de su agudeza visual y en casos más graves, la pérdida de la visión. Si
Si tal vez usted es una persona que no hace ejercicio, consume licor y sale en exceso, mucho cuidado, porque estos son factores de riesgo que le convierten en un potencial candidato a tener hipertensión. ¿Pero se puede prevenir la hipertensión? Para hablar de este tema hemos invitado al doctor Ricardo Hidalgo, médico especialista en cardiología y rector de la Universidad UTE. Bienvenido, doctor Hidalgo, a InfoSalud. Muchas gracias, estimado Napoleón. Es un honor estar en tu programa sobre salud. Felicitaciones. Debo decir, sin temor a equivocarme, que el doctor Salgado es uno de los especialistas que más experticia tiene en el país en cirugía bariátrica, así que es un honor estar contigo el día de hoy. Gracias, doctor, por estar aquí con nosotros. Quisiera preguntarle cuáles son las categorías que toman en cuenta los especialistas para diagnosticar anomalías en la presión arterial. La hipertensión arterial se caracteriza por ser una enfermedad que cursa prácticamente sin síntomas. En un porcentaje muy pequeño de pacientes se puede ver que debutan con un dolor de cabeza o tal vez con un sangrado nasal, o consultan al médico porque sin haber tenido ningún golpe aparece una pequeña manchita o una hemorragia en la parte blanca del ojo, en la conjuntiva. Por lo tanto, la única manera de diagnosticar la hipertensión arterial es cuando el paciente, por distintas razones, asiste a la consulta del médico independientemente de la especialidad y se le encuentra con la presión arterial elevada. Ahora, es bueno destacar que el hallazgo de una presión arterial elevada no significa necesariamente que el paciente sea hipertenso. Es posible que antes de la consulta haya hecho ejercicio, que sea una persona que tiene una mala tolerancia al estrés y que el hecho de estar en el entorno médico y por lo tanto el miedo a recibir una mala información o un diagnóstico de preocupación puede hacer que el paciente presente una elevación transitoria de la presión arterial, pero que no sea hipertenso. Así que la única manera para detectar la hipertensión arterial es mediante la toma de la presión arterial en un consultorio. Y cuando tenemos la hipertensión arterial, ¿qué otras condiciones debe mostrar el paciente como sintomatología? Bueno, cuando hay un caso claro de elevación constante de la presión arterial y el paciente refiere tener malestar general, cefalea, y sobre todo algo que es muy importante, porque la carga genética tiene mucho que ver, tener antecedentes patológicos en su familia de hipertensión arterial, casi siempre el padre o la madre, o peor aún si son los dos, entonces está claro que hay una predisposición para tener la presión elevada y por lo tanto tiene que estudiarse. Ahora bien, la mayoría de los médicos detectan una presión arterial elevada, pero como le manifiesto, eso no significa que el paciente sea hipertenso. En la actualidad existen técnicas muy sofisticadas, me refiero por ejemplo a la monitorización ambulatoria de la presión arterial durante 24 horas, que lo hacemos los cardiólogos, prácticamente es un examen rutinario que lo realizamos en los pacientes en los que no solo se sospecha hipertensión, sino que además se quiere saber qué tipo de hipertensión es, porque desde el punto de vista de la monitorización de la presión arterial hay varias presentaciones de la hipertensión. Hay pacientes que tienen la presión arterial elevada durante todo el tiempo y puede ser la presión arterial máxima, la presión arterial mínima o las dos presiones las que están siempre elevadas. Hay pacientes que presentan elevaciones diurnas de la presión arterial, otros que presentan elevaciones nocturnas de la presión arterial. Hay un tipo de elevación de la presión arterial que se da en situaciones en las cuales el paciente está sometido a estrés. En fin, es decir, contamos en la actualidad ya con herramientas diagnósticas y, por supuesto, con herramientas de tratamiento que hacen que prácticamente en la actualidad muy raramente exista un paciente al que no se le pueda controlar adecuadamente la presión arterial. Es lo que antes se hablaba de la hipertensión arterial maligna que provocaba problemas renales. Doctor, ¿existe algún componente hereditario? Independientemente de la edad del paciente con antecedentes familiares de hipertensión arterial, en algún momento de su vida va a ser hipertenso. Si el padre o la madre son hipertensos, esta persona tiene el 50% de posibilidades de ser hipertenso. Y si el padre y la madre son hipertensos, él tiene el 100% de posibilidades de ser hipertenso. De hecho,
se ha determinado ya cuál es el gen anómalo que produce la hipertensión arterial. La prevalencia de la hipertensión arterial, por otra parte, es muy alta en el mundo occidental y tiene que ver con factores que pueden ser modificables. Y estamos hablando en primer lugar del exceso en el consumo de la sal. La relación entre el consumo de sal y la hipertensión arterial es un hecho conocido desde hace décadas. La posibilidad de ser hipertenso cuando se tiene un índice de masa corporal elevado, y me estoy refiriendo aquí desde al sobrepeso ligero hasta la obesidad mórbida, que puede requerir cirugía bariátrica, por ejemplo, es lineal. Y además, algo muy interesante, y es que el paciente obeso que es sometido a cirugía bariátrica, solo por el hecho de perder peso, se convierte casi siempre en una persona que ya debe dejar de tomar la medicación para la hipertensión arterial. O sea, esa es una de las ventajas que en la actualidad tenemos los médicos para recomendar a pacientes que tienen obesidad mórbida, no solo ya por los temas estéticos y por las otras patologías derivadas de la obesidad, sino también que desde el punto de vista metabólico y de la presión arterial, un paciente que pierde peso es posible que requiera o menos dosis o finalmente, si es un sujeto joven, la retirada de la medicación del tratamiento para la hipertensión arterial. Prevenir la obesidad, prevenir la hipertensión, ¿es posible, doctor Hidalgo? Hay factores que son modificables, pero el factor genético no es modificable. O sea, si hay como antecedente la herencia, eso ya no es modificable, pero sí hay otros factores que pueden agravar o que pueden incidir en la aparición de la hipertensión arterial, y me estoy refiriendo, como ya había dicho, al sedentarismo, a la obesidad. El diabético y el hipertenso es una combinación muy mala, entonces hay que controlar las dos cosas. Factores modificables como la dieta, como los hábitos cardiosaludables, como quitarse el tabaco, por ejemplo, que puede agravar aún más la hipertensión arterial. Esos son los factores modificables, y los no modificables son la herencia. Muchas gracias, doctor, por atender nuestra invitación. Esperamos tenerlo nuevamente en InfoSalud. Bueno, al contrario, yo estoy agradecido por participar en el programa y estoy a las órdenes. Espero que lo que hemos conversado el día de hoy pueda servir de alguna manera a quienes nos han escuchado y nos han mirado. Muchas gracias. La hipertensión es una enfermedad que puede prevenirse si llevamos buenos hábitos de vida desde la juventud. Y si ya nos llegó en la adultez, atención, diagnosticada a tiempo y con un buen control de parte de un profesional, es una enfermedad que puede sobrellevarse. No se desconecten, vamos a seguir en el siguiente bloque con información sobre la apnea del sueño y un gran profesional que nos va a sacar de todas las dudas. Sigan con nosotros. Más adelante, la apnea obstructiva del sueño, un trastorno potencialmente peligroso. ¿Cómo el sobrepeso y la obesidad provocan malos hábitos de sueño y descanso? Con el auspicio de Grupo Bariátrico, Dr. Napoleón Salgado, médicos que cambian vidas. Somos InfoSalud, tu revista médica familiar. Estamos de regreso en InfoSalud, tu revista médica familiar. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle clic en la campanita para que recibas de primera mano la actualización de todo nuestro contenido. Es muy frecuente escuchar entre amigos o familiares comentar que no se puede descansar en la noche, que pese a que se duerme 8 horas o más, la persona se despierta como si no hubiera dormido nada. Y quienes tienen pareja seguramente saben que es terrible mantener una noche completa de sueño cuando el otro ronca. Caro, ¿tú o tu pareja roncan? Afortunadamente no, sin embargo, cabe mencionar que el ronquido no siempre tiene que ser malo, pero hay otros cuadros que sí ameritan una atención más profunda porque pueden estar relacionados a condiciones como el apnea del sueño, que es cuando la persona hace pausas en el momento de dormir. ¿Cuándo el ronquido debe preocuparnos? Les hemos preparado un video que recoge el testimonio de un paciente diagnosticado con apnea del sueño
¿Cómo era convivir con ese molestoso ronquido y cuándo supo que estaba afectando su calidad de vida? Veámoslo. Mi nombre es Freddy Ricardo Estrella Vázquez. Tengo 44 años. Verá, en mi juventud no tuve complicaciones de nada de eso. Dormía bien. Pero ya le digo, desde los 38, 36 años comencé a engordar. Y ahí creo que ya fue el problema. De 8 a 10 de la noche dormía. Roncaba así. Y tal vez me quedaría durmiendo una horita en la madrugada, pero no más. Durísimo roncaba él. Y yo tenía que despertarle para que se despierte. Y ya Walter no sabía poder ya dormir, ya se sentaba, se acostaba, caminaba, sí sabía estar. No podía dormir él. Me hacía electrocardiogramas, me hacía exámenes, me hacía esto, que esto, otro, me daba medicina, pero no había yo resultado. La verdad yo ya no quería vivir. Entonces yo me sentía mal y decía, para que ellos no sufran, yo no sufrir, mejor quería hacer eso. Estaba conduciendo y en el semáforo me quedaba dormido, me olvidaba de las cosas. El doctor César me dijo que no subía oxígeno al cerebro, por eso era lo que yo me quedaba dormido. El doctor me dijo que no necesitaba pastillas, que las medicinas de esas había que desecharles a la basura, y me dijo, usted necesita eso, sí. Y ahí supe lo que es dormir. Aquí está la máquina. Este es el oxígeno y este es el saturador. Aquí tengo mi máscara. A las 10 de la noche me pongo esto. Le conecto aquí la maquinita. Esto me pongo así. Y con los broches me cojo por aquí así. Ay, si duermo tranquilamente, como un angelito. Yo pensaba que era normal roncar. Ahora sí tengo ganas de vivir, ahora salgo, camino, hago cosas que ya no podía hacer. Me siento muy bien. Hemos invitado a nuestro estudio al doctor César Delgado, médico neumólogo del Centro de Especialidades Respiratorias. Y amigo de la casa, bienvenido César y gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias Napoleón a ti por la invitación, un gusto estar aquí. Doctor, bienvenido. Por favor, cuéntenos qué es el ronquido y por qué se produce. Bueno, el ronquido es un ruido que se da por el fenómeno del paso de aire por una estrechez de la vía aérea superior, que está comprendida desde la nariz, la garganta, específicamente faringe y hipofaringe. Entonces, cuando nuestra vía aérea superior, que puede ser colapsable, no es tan rígida, está abierta, respiramos sin hacer ruido. Cuando por muchas razones, obesidad, laxitud, problemas de la mandíbula, esta vía aérea se estrecha, el aire pasa, pero generando vibración de toda la vía aérea, y ese es el ronquido. Esto justamente en la obesidad, ¿qué pasa? Cuéntanos un poco, César. ¿Cuál es el mecanismo? ¿Por qué una persona con obesidad puede tener apnea del sueño? Las personas con obesidad pueden tener varios trastornos respiratorios del sueño. Las apneas de sueño son las más comunes. Y esto se debe a que la vía aérea en el obeso se estrecha por los depósitos de grasa y por aumento de la laxitud. Además, pueden haber también problemas respiratorios debido a que el peso aumentado puede generar una restricción en la capacidad pulmonar. Pero la obesidad genera, sobre todo cuando hay un cuello ancho muy importante, genera la estrechez de la vía aérea, que cuando uno está acostado y dormido profundo, se suma la lengua se puede caer hacia atrás. La lengua se puede caer para atrás, se suma un aumento de la laxitud de los tejidos y esa estrechez que generaba el ronquido ahora ya es cierre completo de la vía aérea. Y las personas que tienen apneas literalmente se están asfixiando con su propia garganta o con la lengua que, sumada a la estrechez de la garganta, oblitera de forma completa la vía aérea superior. Increíble. Doctor, seguramente ya muchas personas se han identificado con todos estos síntomas. Entonces quisiera preguntarle cuáles son los tratamientos. ¿Hay alguna cura? ¿Qué se podría hacer al respecto? Bueno, el tratamiento va a variar primero
de qué tipo de apnea está teniendo la gente. Si bien el síndrome de apneas obstructivas del sueño es la enfermedad más común, existen muchos más trastornos respiratorios del sueño. Entonces el tratamiento parte por identificar la enfermedad propiamente. Y cuando está identificada la enfermedad, evaluamos la gravedad. Los cuadros leves generalmente se tratan con cambios en el estilo de vida, pérdida de peso, ejercicio, mejores posiciones para dormir. Los casos graves se tratan usando dispositivos que se llaman CPAP o BiPAP, dependiendo de la gravedad o la complejidad de la condición. Y estos son dispositivos que generan un chorro de aire, una corriente de presión positiva que, conectado a una máscara, mantiene abierta la garganta y permite que la persona respire ya sin este colapso de la vía aérea. Y dicho sea de paso, es un tratamiento muy cómodo que genera confort y mejora la calidad de vida de los pacientes. Gracias, César, por estar aquí y tu información tan valiosa. Y seguramente en casa muchos ya comprenderán que su problema va más allá de un simple ronquido. Un gusto estar acá y cuenten conmigo siempre. Muchas gracias, doctor Delgado, por despejarnos tantas dudas y muchas gracias también a ustedes por permitirnos ingresar a sus hogares. Recuerden que siempre estamos pendientes de nuestras redes sociales y de los comentarios y sugerencias que nos hacen para enriquecer este espacio. Gracias a ti, Caro. Y recuerden, amigos, que este programa lo hacemos con mucho cariño para que toda esta información la puedan utilizar ustedes y en sus familias. Yo soy el doctor Napoleón Salgado y nos vemos en un próximo programa. Adiós.